China es un país maravilloso con sus tradiciones únicas y paisajes pintorescos. Pero en el territorio del Imperio del Medio también hay lugares bastante espeluznantes, de los cuales les hablaré en este video. Disfruten viendo. Los parques de atracciones abandonados atraen a una gran cantidad de turistas. En estos lugares se combina lo que parecería imposible de combinar: la infancia de ensueño y el post-apocalipsis. En China también existe un parque abandonado que podría haber sido una excelente alternativa al Disneyland estadounidense. Este lugar, llamado Tierra de las Maravillas, se encuentra en el pueblo de Chenzhuang, a 30 kilómetros de Pekín. Inicialmente se planeaba que el parque de atracciones fuera el más grande de toda Asia, pero, lamentablemente, eso no ocurrió. Y ahora, entre las atracciones inacabadas, no se encuentran niños felices con sus padres, sino entusiastas de los lugares abandonados. El principal inversor de Tierra de las Maravillas fue la compañía de inversiones china Rainwood Group. Según las estimaciones de los expertos, este proyecto le costó a la empresa $100 millones estadounidenses. Los inversores tenían grandes esperanzas puestas en el parque y llevaban a cabo las obras de construcción a un ritmo acelerado. Sin embargo, en 1998, cuando el parque ya estaba casi terminado, el proyecto fue suspendido y luego completamente cerrado. La razón de esto fueron las diferencias sobre la planificación del terreno. Desde entonces, Tierra de las Maravillas ha permanecido como un proyecto inconcluso, y cerca de él comenzaron a aparecer tierras de agricultores que ya han ocupado parcialmente el territorio del parque. Así, los castillos de cuento de hadas y las atracciones se encuentran ahora entre campos de maíz, lo que añade aún más inquietud al paisaje. Parecería que no podría empeorar, pero ahora el parque se ve aún más aterrador porque en 2013 se tomó la decisión de demoler la estructura. Sin embargo, este trabajo tampoco se completó. Parte de las atracciones y las construcciones de cuento de hadas fueron demolidas, pero algunas aún permanecen en el lugar. Hoy en día, el parque de atracciones Tierra de las Maravillas impresiona con su desolación y desesperanza. En el contexto de las torres de cuento de hadas y las atracciones, se puede ver a los agricultores trabajando en los campos sin utilizar ninguna maquinaria. Esto se ve bastante surrealista. Además, en el parque hay numerosos carteles que advierten sobre posibles sustancias tóxicas en el suelo. ¿De dónde provienen estos tóxicos? No se sabe, pero es posible que estos carteles hayan sido colocados para que el lugar abandonado reciba la menor cantidad posible de turistas. El Templo de las Nubes Blancas, ubicado en Pekín, es el templo taoísta más grande de China. El taoísmo es la única religión que se originó en el territorio chino. Sus bases provienen de las doctrinas del famoso filósofo Laozi, escritas hace 1800 años. El símbolo más conocido de la religión taoísta es el yin y el yang, que simboliza el equilibrio de los opuestos. Esta religión es esencialmente una filosofía de armonía y tranquilidad, y propone seguir el destino que se le ha dado a cada persona. Las principales deidades en esta religión son los dioses del agua, el cielo y la tierra, aunque en el taoísmo existe una cantidad increíble de otras deidades. El principal templo taoísta, el Templo de las Nubes Blancas, fue construido durante el reinado del emperador Xuanzong de la dinastía Tang en el año 741. Originalmente, este santuario llevaba el nombre de Templo de la Eternidad Celestial. Durante la dinastía Song, el templo fue renombrado como el Palacio de Taiji, y no fue hasta la década de 1440 cuando recibió su nombre actual. El templo solía verse muy diferente, ya que fue destruido y reconstruido varias veces. El primer incidente serio ocurrió en el año 1202, cuando el templo fue casi completamente destruido por un incendio. No se informa de víctimas del incendio en la historia, pero algunos residentes de Pekín afirman que en el templo habitan los fantasmas de los monjes que murieron durante ese incidente. Los espíritus de los monjes no causan molestias, ya que en vida buscaban únicamente la paz y la armonía. Cuánto de verdad hay en esta historia de fantasmas, por supuesto, es desconocido, y los monjes actuales no hablan del tema. El Templo de las Nubes Blancas es una atracción popular entre los turistas, especialmente entre aquellos que practican el budismo en otros países.
Su área total es de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, de los cuales las edificaciones ocupan 10.000 metros cuadrados. El templo incluye zonas occidentales, orientales y centrales, además de un jardín trasero. En su territorio hay 19 salas y pabellones. En el templo residen aproximadamente 30 monjes, quienes son fácilmente reconocibles por su vestimenta y peinados característicos. Longmen es un gigantesco complejo de templos budistas excavados en las rocas. Esta obra maestra de la arquitectura china se encuentra en la provincia de Henan, en la ciudad de Luoyang. Longmen incluye 2.345 grutas con 43 templos, que contienen alrededor de 2.800 inscripciones y más de 100.000 esculturas religiosas diferentes. El trabajo en este complejo comenzó en el año 493 de nuestra era, durante la dinastía Wei del Norte, y continuó durante otros 200 años. En total, 6 dinastías imperiales participaron en la construcción de este enorme complejo budista. Al estudiar las esculturas en detalle, se puede observar cómo cambió el estilo de los artesanos. Durante la dinastía Wei del Norte se crearon esculturas más simples, mientras que durante la dinastía Tang, las esculturas se volvieron increíblemente detalladas. La cueva más antigua con grabados de la dinastía Wei del Norte es la Cueva Guyang, o la Cueva del Sol Viejo. En su interior hay una imagen muy grande de Buda Shakyamuni, flanqueada por bodhisattvas a ambos lados, así como unas 800 inscripciones. Fengxian es la más grande de todas las cuevas excavadas en la colina occidental. Las imágenes en su interior datan del período de la dinastía Tang, es decir, del siglo VII de nuestra era. Dentro de la cueva hay un santuario adornado con la estatua de Buda más grande de todo el complejo. La altura de la escultura supera los 17 metros. Los turistas visitan con frecuencia las grutas de Longmen, y no es de extrañar, ya que estar en este complejo transporta a las personas a más de 1.500 años en el pasado. Numerosas esculturas, desde las más pequeñas, de no más de 3 centímetros de tamaño, hasta las más enormes, demuestran cuán importante era la religión para los emperadores chinos. Algunas de las imágenes se ven bastante espeluznantes, y no solo porque representan espíritus malignos, sino también porque algunas de ellas fueron parcialmente destruidas, primero en el siglo IX y luego a finales del siglo XIX. A pesar de todas las dificultades, las grutas de Longmen han conservado su belleza y se consideran uno de los sitios culturales más visitados de China. En el año 2000, este monumento arquitectónico fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el municipio de Chongqing, en la orilla norte del río Yangtze, se encuentra la inusual ciudad fantasma de Fengdu. Este lugar también se conoce como la ciudad del rey del infierno. Se cree que los espíritus buenos van al cielo, mientras que los malvados terminan en Fengdu. Fengdu solía servir como cementerio. Allí se pueden encontrar numerosos templos y mausoleos, así como los edificios de una ciudad antigua. Después de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, Fengdu fue inundada, pero la parte que se encuentra en una colina quedó intacta. Es precisamente aquí donde llegan numerosos turistas de todo el mundo para sumergirse en la atmósfera de la filosofía china sobre el más allá. Según la leyenda, en el segundo siglo antes de nuestra era, llegaron a Fengdu 2 personas llamadas Jin y Wang. Primero se convirtieron en ermitaños taoístas y luego encontraron el camino hacia la inmortalidad. Curiosamente, si se pronuncian los nombres de estas personas juntos, se forma la palabra Jin Wang, que se puede traducir como el rey del infierno. Desde entonces, los chinos han creído que el rey del inframundo vive en este lugar, y la ciudad en sí se ha llamado el lugar de residencia de los espíritus malignos. Dentro de Fengdu, hay estatuas y otros objetos artísticos que representan fantasmas y demonios, y los nombres de la mayoría de las atracciones están relacionados con el mundo del más allá. La ciudad también cuenta con una casa embrujada decorada con pintura luminiscente. Pero la principal atracción de Fengdu es la gigantesca escultura del rostro del rey del infierno, con una altura de 138 metros y un ancho de 217 metros. Esta obra de arte ha sido registrada en el libro Guinness de los Récords como la escultura más grande tallada en una roca.
La cueva Huanglong, ubicada cerca de la ciudad de Zhangjiajie, en Hunan, es una gigantesca cueva kárstica de origen natural con múltiples salas conectadas por un río subterráneo. Este lugar es una de las atracciones más populares de la provincia de Hunan. Cada año, más de 1 millón de turistas visitan la cueva. En China, esta cueva se llama Huanglongdong, y entre los turistas es más conocida por su traducción, la Cueva del Dragón Amarillo. La cueva tiene una superficie total de 48 hectáreas, su longitud es de 15 kilómetros y su altura es de 140 metros. Según los científicos, el secreto de las increíbles dimensiones de esta cueva radica en el agua que, goteando lentamente desde el techo, ha disuelto gradualmente la piedra caliza. Sin embargo, los lugareños tienen una explicación completamente diferente para este fenómeno. Creen que hace mucho tiempo, en este lugar habitaban deidades. Ellas bendijeron su morada temporal, y ahora la cueva está dotada de una energía sobrenatural capaz de mejorar la vida de cada visitante. Dentro de la cueva hay 2 ramificaciones, una llamada longevidad y la otra felicidad. A los turistas se les invita a elegir una de estas rutas, y si eligen la primera, les espera una larga vida sin enfermedades, mientras que la segunda les promete una vida familiar feliz. Actualmente, la cueva tiene un aspecto bastante futurista. En su interior hay numerosas estalactitas de varios tamaños, decoradas con luces de diferentes colores. A la mayoría de las personas les gusta estar en esta cueva y navegar por el río subterráneo en bote, pero algunos turistas comentan que en este lugar sintieron una extraña inquietud e incluso miedo. Es posible que esto esté relacionado con la claustrofobia, pero si se creen las leyendas de los lugareños, tales sensaciones las experimentan las personas que son capaces de percibir la presencia de espíritus que aún habitan en el interior de Huanglong. El puente Lugou, que cruza el río Yongdingue en las afueras suroeste de la zona urbana de Pekín, es un antiguo puente arqueado de 10 tramos con una rica historia. La construcción del puente comenzó en el siglo XII. En 1125, estalló una guerra entre el estado de Liao, formado por las tribus Kitán, y las tribus Yurchen que se rebelaron contra él, lideradas por Wanyan Wukimai. La victoria fue para los rebeldes y el gobernante de Liao fue capturado. Como resultado, la ciudad de Nanjing fue reconstruida y renombrada como Chengdu. 54 años después de estos eventos, se decidió construir un puente de piedra sobre el río, cuya construcción duró 3 años. El puente resultó ser maravilloso, construido con bloques de granito y adornado con numerosas estatuas de leones. Es interesante que incluso Marco Polo quedó impresionado por la belleza del puente Lugou. Por esta razón, el puente también es conocido a veces como el puente de Marco Polo. Este puente ayudó a la gente a cruzar el río durante varios siglos, y probablemente no se habría hecho famoso en tiempos modernos si no fuera por los eventos que ocurrieron en su territorio. El incidente de Luguqiao, también conocido como el incidente del puente de Marco Polo, comenzó el 7 de julio de 1937 y duró 3 días. Ese día, se produjo un enfrentamiento entre soldados del ejército de guarnición japonés y una compañía de tropas chinas que custodiaban un área cerca del puente. Este incidente fue el detonante para el comienzo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. A partir de finales de junio de 1937, las tropas japonesas realizaron maniobras cerca del puente Lugou. Durante ese tiempo, las tropas chinas observaban lo que sucedía para evitar un ataque sorpresa. Parecía que no ocurriría nada, pero temprano en la mañana del 7 de julio, los comandantes japoneses informaron la desaparición de uno de sus soldados. Según ellos, había sido capturado por el ejército chino. Hasta el día de hoy, no se sabe si este soldado fue realmente capturado o si la situación fue simplemente una provocación. A pesar de esto, Japón reaccionó de manera muy agresiva a esta noticia y exigió a China permiso para entrar en la ciudad. Por supuesto, los japoneses recibieron una negativa como respuesta. Al día siguiente, estalló una batalla en el puente, que fue temporalmente suspendida para dar lugar a negociaciones. Sin embargo, las negociaciones llevaron al hecho de que Pekín quedó desprotegido, y en agosto de ese mismo año, las tropas japonesas invadieron la ciudad. Durante este incidente hubo muchas bajas.
tanto del lado de Japón como del lado de China. Los residentes de las casas cercanas al puente cuentan que a veces escuchan terribles gritos e incluso ven siluetas de soldados. Creen que en este lugar habita una gran cantidad de fantasmas y tratan de no acercarse al puente después de la puesta del sol. Si esto es verdad o no, es desconocido, pero de hecho, este tipo de fenómeno paranormal es bastante común en todo el mundo en los lugares donde ha habido guerra. Las montañas de Altai se encuentran en la frontera de 4 países: Rusia, Mongolia, Kazajistán y China. En China, esta cadena montañosa pasa por la región autónoma de Xinjiang Uigur. Estas tierras poseen una belleza fantástica. En sus paisajes se combinan cumbres nevadas, acantilados imponentes, gargantas con densos bosques, vastos valles y numerosos ríos. Todo esto atrae a una gran cantidad de turistas, pero sin duda, la principal atracción de la región autónoma de Xinjiang Uigur es el lago Kanas, ubicado en el geoparque del mismo nombre, a una altitud de 1.340 metros sobre el nivel del mar. Este cuerpo de agua dulce tiene una superficie de más de 44 kilómetros cuadrados y su profundidad máxima es de 188 metros y medio. El lago Kanas es famoso por su capacidad para cambiar de color. Dependiendo de la época del año, puede ser azul celeste, esmeralda o azul grisáceo. A veces, en sus orillas ocurre un fenómeno llamado la luz de Buda en el mar de nubes. Durante este fenómeno, se forma un círculo brillante con un halo de arco iris, dentro del cual se puede ver el reflejo de la propia silueta. Durante varias décadas, el lago Kanas también ha estado asociado con una historia mística sobre un monstruo que habita en sus aguas. La primera noticia del monstruo del lago se dio a conocer en 1980. En ese momento, los testigos presenciaron una sombra gigante bajo el agua que levantaba grandes olas. Después de este incidente, se recibieron muchos informes sobre encuentros con este monstruo. Según las descripciones, su cuerpo mide unos 30 metros de largo y se asemeja al monstruo del lago Ness. Algunas personas creen que un críptido realmente habita en las profundidades del lago Kanas, pero los científicos piensan que, más probablemente, las personas no están viendo un monstruo, sino grupos de truchas gigantes. En el año 2023, los arqueólogos realizaron un descubrimiento bastante inusual. Cerca de la capital del antiguo estado de Shang, encontraron un complejo completo de entierros de personas ricas, junto al cual había un lugar de sacrificios con restos de humanos y animales. El estado de Shang, también conocido como Shangjin, es la primera entidad estatal en la historia de China. Este estado existió entre los años 1600 y 1000 antes de nuestra era. Su capital era la ciudad de Jinshu, o Jin. Después del descubrimiento de sus ruinas, este lugar fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde el descubrimiento de estas ruinas, se han llevado a cabo excavaciones a gran escala en la zona. Durante estas, se encontraron numerosos artefactos que permitieron arrojar luz sobre la poco estudiada dinastía. Sin embargo, algunas costumbres del pueblo Shangjin seguían siendo desconocidas, y las nuevas tumbas ayudaron a llenar los vacíos en su historia. Las tumbas fueron descubiertas aproximadamente a 4,5 kilómetros fuera de Jinshu. De las 28 tumbas, 3 especialmente grandes tienen la forma del carácter chino Song, que se puede traducir como leal. Los científicos creen que pertenecían a personas de alto rango. Alrededor de las tumbas también se encontraron fosas de sacrificio. Al principio, los arqueólogos descubrieron en su interior restos de caballos y otros animales, pero luego se dieron cuenta de que en este lugar también fueron enterradas personas. Esto indicaba que en el estado de Shangjin se realizaban sacrificios no solo de animales, sino también de humanos. Este espeluznante descubrimiento permitió a los científicos obtener nueva información sobre los ritos funerarios del antiguo pueblo chino. Sin embargo, aún se desconoce con qué propósito se realizaban estos rituales. Además de este lugar de entierro, los arqueólogos también descubrieron otro cementerio en la antigua ciudad, que también estaba destinado a personas ricas. Consiste en túneles con numerosas tumbas, así como lugares para sacrificios.
Este hallazgo también tiene un gran valor para el estudio continuo de la historia de la antigua China. La ciudad subterránea de Pekín, o la Gran Muralla Subterránea, es una enorme red de refugios antiaéreos ubicada justo debajo del centro de la capital de China. Alguna vez fue un importante objetivo estratégico, y ahora es un lugar muy popular entre los turistas. La historia de la ciudad subterránea comenzó a finales de los años 50, cuando las relaciones entre la Unión Soviética y la República Popular China empezaron a deteriorarse. El gobierno chino temía un ataque nuclear, por lo que ya entonces se discutía un proyecto a gran escala para construir un gran refugio antiaéreo. En 1969, después del conflicto fronterizo en el lago Damansky, el presidente de la República Popular China, Mao Zedong, ordenó la construcción de un refugio en Pekín que permitiera salvar las vidas de todos los habitantes de la capital china en caso de una guerra nuclear. La construcción del complejo duró 10 años. En ella participaron más de 300.000 personas. Dado que la población de Pekín en ese momento era de más de 6 millones de personas que debían ser protegidas en caso de guerra, el complejo tenía que ser increíblemente grande. Finalmente, la ciudad subterránea incluyó alrededor de 20.000 refugios antiaéreos conectados por túneles, con una longitud total de más de 30 kilómetros. Cabe destacar que el complejo resultó ser muy parecido a una auténtica ciudad. Dentro de él había restaurantes, teatros, escuelas, hospitales y mucho más. Todos los refugios antiaéreos estaban equipados con sistemas de ventilación y eran capaces de resistir cualquier tipo de ataque militar. Como la guerra no ocurrió, en los años 80 los túneles fueron reconvertidos en viviendas y locales comerciales de bajo costo. Aproximadamente 1 millón de personas se estableció en la ciudad subterránea. Sin embargo, en 2010, las autoridades chinas prohibieron la ocupación ilegal de la ciudad subterránea. A pesar de los intensos esfuerzos para combatir la residencia ilegal, la gente sigue viviendo en los refugios antiaéreos. En la ciudad de Nankín, en la provincia de Jiangsu, se encuentra el Memorial de las Víctimas de la Masacre de Nankín, conocido también como el Muro del Lamento de Nankín. Este memorial fue erigido en la ciudad en 1995. En ese momento, se inscribieron en él 3.000 de las 200.000 personas que murieron durante este horroroso incidente. Cada año, antes del Día Nacional de la Memoria, el muro se actualiza con nuevos nombres de víctimas. La masacre de Nankín fue perpetrada por el ejército japonés en 1937. A partir del 13 de diciembre y durante los 6 días siguientes, los invasores mataron a todos los que se cruzaban en su camino. La historia de este sangriento episodio comenzó en agosto de 1937, cuando el ejército japonés entró en Shanghái. No pudieron tomar la ciudad, ya que el ejército chino ofreció una feroz resistencia a los invasores. Sin embargo, a mediados de noviembre, Shanghái fue finalmente capturada con la ayuda de bombardeos desde el mar. El ejército japonés sufrió grandes pérdidas, pero esto no los detuvo en su ataque a Nankín. Tan pronto como las tropas japonesas entraron en Nankín, comenzaron a buscar soldados chinos que pudieran haberse disfrazado de civiles. Todos los hombres en edad de conscripción que mostraban signos como marcas de desgaste en los hombros por mochilas, callos en los pies o cicatrices en el rostro eran sospechosos. A todos los que presentaban estos signos los ejecutaban a tiros en la orilla del Yangtze. Luego, el ejército japonés, sintiéndose impune, desató el caos. Los soldados japoneses mataban a todos los que no les agradaban y cometían actos de violencia contra las mujeres, sin importar la edad de las víctimas. El asesinato en masa más grande ocurrió el 18 de diciembre. Solo en ese día, aproximadamente 57.000 personas fueron asesinadas. Este episodio se convirtió en uno de los más sangrientos y crueles en la historia de las relaciones entre China y Japón, principalmente porque la mayoría de las víctimas que murieron en la masacre de Nankín eran civiles. ¿Por qué el ejército japonés cometió tales actos sigue siendo un misterio? Los historiadores especulan que tal vez la razón fue la ira después de la fallida batalla en Shanghái, durante la cual murió 1 de cada 4 soldados japoneses. Sin embargo, ya en agosto de 1937, los japoneses mostraban una horrible inhumanidad.
Un ejemplo claro de ello fue una competencia entre dos soldados que apostaron quién mataría más rápido a 100 personas, usando solo espadas. Y los resultados de esta competencia se publicaban diariamente en los periódicos japoneses. No es de extrañar que la masacre de Nankín se haya convertido en una tragedia para cada habitante de China. Estos eventos permanecerán para siempre en la memoria de la nación, y el memorial servirá como un recordatorio de lo horrible e implacable que puede ser la guerra. En 1974, un agricultor llamado Yang Zifa, junto con sus 5 hermanos, hizo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia de China. Mientras cavaba un pozo cerca de la montaña Lishan, en China, encontró una estatua que confundió con una escultura de Buda. Informó su hallazgo a los arqueólogos, quienes comenzaron las excavaciones al día siguiente. Durante la investigación, resultó que los agricultores habían descubierto por casualidad no una estatua de Buda, sino el legendario ejército de terracota del emperador chino Qin Shi Huang. Esta asombrosa creación data del período entre los años 246 y 208 antes de nuestra era. El ejército del emperador consta de 8.000 figuras de guerreros armados hechas de terracota, así como de cientos de carros de madera y bronce. Junto a esta increíble creación se encuentra la tumba del propio Qin Shi Huang. Qin Shi Huang fue un emperador chino que comenzó su reinado en el año 249 antes de nuestra era. Este gobernante logró poner fin a los 200 años de la era de los estados combatientes y crear el primer estado chino centralizado. Qin Shi Huang fue una persona muy influyente y respetada, y el ejército de terracota, creado para proteger su tumba, es prueba de ello. Esta obra de arte impresiona por su belleza y nivel de detalle. Cada uno de los 8.000 guerreros de terracota tiene rasgos faciales únicos y su propia arma. Algunos sostienen lanzas, mientras que otros están armados con ballestas y espadas. Además, cada guerrero tiene su rango. El ejército incluye tanto soldados rasos como oficiales. Las dimensiones de todas las figuras de terracota, tanto humanas como equinas, corresponden a tamaños reales. Los historiadores creen que el mausoleo, con una superficie de 59 kilómetros cuadrados, se construyó durante un período de 38 años. Aproximadamente 700.000 trabajadores y artesanos participaron en la construcción y la creación de las esculturas. Curiosamente, los científicos aún no han explorado la tumba del emperador, ya que temen que pueda contener numerosas trampas destinadas a proteger los restos de Qin Shi Huang. En China hay una gran cantidad de casas y edificios en los que supuestamente viven fantasmas. Sorprendentemente, en este país incluso existe una profesión especial, los inspectores de casas embrujadas. La tarea de estos especialistas es verificar si hay espíritus en un edificio, para lo cual deben pasar al menos 24 horas en ese lugar. Si en China existe tal profesión, significa que realmente hay muchos edificios en los que habitan espíritus. Y tal vez, el más grande de todos es el complejo palaciego conocido como la Ciudad Prohibida o Gugong. Gugong fue construido en 1420 y durante casi 500 años fue la residencia del poder imperial en China. La Ciudad Prohibida es un complejo con una infraestructura muy compleja. Consiste en 90 palacios y patios interiores, que incluyen 980 edificios y 8.724 habitaciones. Sin embargo, la Ciudad Prohibida no solo es conocida por su grandeza y arquitectura impresionante. En estos palacios ocurrieron muchas intrigas e incluso asesinatos. Mucho de lo que sucedió en el palacio permaneció en secreto, y por ello Gugong está envuelto en varias leyendas. Hoy en día, la Ciudad Prohibida está abierta a los visitantes, y cualquier turista puede explorar este majestuoso edificio. Sin embargo, cada día a las 5 de la tarde, las puertas de Gugong se cierran. ¿Por qué? Según las leyendas urbanas, después de la puesta del sol, los espíritus del palacio salen a pasear por el complejo. Los habitantes locales creen que en Gugong residen verdaderos fantasmas. Los relatos de los testigos hablan de los espíritus de concubinas y sirvientas imperiales. Además, cuando las paredes del complejo palaciego se mojan con la lluvia, a veces se pueden ver las sombras de muchachas vestidas con trajes de la dinastía Qing. Cuando esto sucede, también se puede escuchar música tradicional china,
que parece provenir de algún lugar lejano. Una de las historias más famosas de encuentros con fantasmas en Gugong ocurrió en 1983. Una noche, un hombre que no creía en las leyendas urbanas decidió comprobar si realmente había fantasmas en los palacios. Para ello, trepó por los muros del palacio y entró en el interior. A la mañana siguiente, fue encontrado en un estado de terrible pánico. Según él, durante toda la noche fue perseguido por chicas fantasmas que llevaban linternas en las manos. Por supuesto, algunas personas son escépticas respecto a estas historias, pero el hecho es que durante casi 500 años, miles de concubinas fueron asesinadas en la residencia imperial. Desafortunadamente, esta tradición persistió entre los emperadores chinos y terminó solo durante el reinado del 9º emperador de la dinastía Ming. Las ciudades abandonadas atraen a los amantes de las emociones fuertes, principalmente porque a menudo están vinculadas a diversas historias místicas. En China, hay muchas áreas y asentamientos que han sido abandonados por diversas razones. Uno de estos lugares es una ciudad ubicada en las colinas cerca de Shenyang, en la parte noreste del país. Esta ciudad debía ser habitada por personas muy ricas, pero resultó estar completamente vacía. La construcción de este asentamiento comenzó en 2010. Según el plan del proyecto, debía consistir en 260 casas lujosas. Sin embargo, 2 años después, la construcción fue suspendida, y ahora el lugar está lleno de casas parcialmente construidas que parecen sacadas de un escenario apocalíptico. Los habitantes de las granjas cercanas decidieron aprovechar la tierra abandonada y ahora la utilizan como campos y para el pastoreo de ganado. Por lo tanto, es común ver una gran cantidad de vacas deambulando por las calles de esta ciudad. Los agricultores locales han estado pidiendo a las autoridades durante mucho tiempo que decidan qué hacer con esta ciudad inacabada. En su opinión, el asentamiento debería ser demolido o completado para que las personas puedan mudarse a estas casas. Este deseo de los agricultores está relacionado con el hecho de que constantemente se escuchan terribles gritos provenientes de las casas abandonadas. Estos gritos suenan muy aterradores, y quien los emite sigue siendo un misterio. Los agricultores creen que podrían ser fantasmas o espíritus malignos que han elegido las casas vacías como su morada. Estos gritos se escuchan especialmente por la noche. Según los agricultores, es imposible no oírlos, ya que parecen penetrar en los sueños de las personas dormidas y hacer que se despierten. Por supuesto, en una ciudad donde nadie ha vivido nunca, es poco probable que haya fantasmas, ya que no tienen origen allí, pero podrían ser espíritus u otras criaturas místicas. La noticia de esta anomalía se extendió rápidamente entre los entusiastas de los lugares abandonados y los fenómenos paranormales, lo que hizo que la ciudad se volviera bastante popular en ciertos círculos. Entre las personas que han visitado el lugar, algunos realmente escucharon los espeluznantes gritos, mientras que otros no escucharon nada. Así que, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio si realmente habitan criaturas extrañas en la ciudad inacabada de los ricos o no. Y con esto concluyo. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.